Londres, 19 de mayo de 1536. Un cielo gris amaneció sobre la Torre de Londres. En el patio interior se había erigido durante la noche un cadalso de madera de color claro. No se trata de un andamio convencional con una plataforma elevada, sino de una estructura inferior adaptada para dar cabida a algo inusual. Un verdugo extranjero y su arma preferida, una espada afilada, no el hacha inglesa habitual. La multitud comienza a reunirse. Se corrió el rumor de que hoy será ejecutada una reina, la primera en la historia de Inglaterra. Anne Boleyn, la mujer que provocó la ruptura con Roma y revolucionó el reino, se enfrentará a su destino esta mañana. Dentro de los muros de la torre, en una pequeña cámara que ha sido su prisión durante los últimos 17 días, Anne despierta a su último día de vida. A sus 35 años, aún mantiene la elegancia que un día cautivó al rey más poderoso de Inglaterra. Sus damas de compañía, las pocas que permanecieron leales, la ayudan a vestirse. Ana ha elegido cuidadosamente un manto gris oscuro forrado de piel debajo del cual lleva un corpiño carmesí. Colores que no dejan ver la sangre, una elección práctica y digna. He oído que el verdugo es muy bueno. Tengo un cuello pequeño, comenta Anne, tocándose con gracia la garganta. Este comentario registrado por testigos revela no solo valentía, sino una oscura ironía frente a lo inevitable. ¿Cómo llegó Anne Boleyn a este terrible final? Hija de Thomas Berlin, un ambicioso diplomático, y de Elizabeth Howard, de noble linaje, Ana creció en parte en la sofisticada corte francesa, donde absorbió la cultura renacentista y el refinamiento que más tarde la distinguiría. Al regresar a Inglaterra, alrededor de 1522, no era considerada una gran belleza. Con piel aceitunada, cabello negro y ojos oscuros, se apartó del ideal renacentista de tez pálida y cabello rubio. Pero ella poseía algo más valioso, una inteligencia aguda, conocimiento de idiomas y artes, y una presencia magnética que atraía a todos los que la rodeaban. Cuando Enrique Betola, cuyo matrimonio con Catalina de Aragón no producía el tan deseado heredero varón, volvió sus ojos hacia Ana, ella se negó a seguir los pasos de su hermana, María Boleyn, que ya había sido la amante del rey. «No seré tu concubina». Según se dice, le dijo al monarca, «Si quieres mi corazón y mi cuerpo, debes darme una corona». Una apuesta arriesgada, pero que cambiaría para siempre la historia inglesa. Durante 7 años, de 1526 a 1533, Enrique persiguió a Ana con una obsesión que transformó el reino. Para casarse con ella, rompió con la Iglesia Católica, se declaró jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra, enfrentó la oposición del Papa y del emperador Carlos V, y revolucionó la estructura religiosa de su país. En enero de 1533, Ana y Enrique se casaron en secreto cuando ella ya estaba embarazada. En septiembre, Ana dio a luz a una niña, la futura reina Isabel I, para gran decepción del rey. El reinado de Ana duró solo 3 años, pero su impacto fue profundo. Inteligente e incisiva, promovió reformas religiosas, patrocinó eruditos y distribuyó traducciones inglesas de la Biblia, entonces prohibidas. Para sus admiradores, ella era una visionaria. Para sus enemigos, que eran muchos, una hereje manipuladora. Su caída comenzó con fallos reproductivos. Después de Isabel, Ana quedó embarazada de nuevo, pero sufrió un aborto espontáneo en 1534. Un tercer embarazo en 1535 también terminó en aborto espontáneo, esta vez de un feto masculino. Para un rey obsesionado con un heredero varón, estos fracasos eran imperdonables. A medida que el amor de Enrique se enfrió, los enemigos de Ana ganaron fuerza, especialmente Thomas Cromwell, el primer ministro del rey. En abril de 1536, la conspiración para derrocar a Ana cobró impulso. Cromwell orquestó una investigación sobre la supuesta conducta inapropiada de la reina. El 2 de mayo, Ana fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Las acusaciones eran tan graves como absurdas. Adulterio con 5 hombres, incluido su propio hermano, George Boleyn, conspiración contra la vida del rey y traición. Su juicio del 15 de mayo fue una farsa jurídica. Sin derecho a un abogado ni a confrontar a testigos, la reina fue sometida a un tribunal compuesto casi en su totalidad por enemigos políticos. A pesar de ello, Ana se defendió con elocuencia. Un testigo describió cómo ella respondió a todo con tanta sabiduría y discreción
que parecía no una mujer, sino un ángel. No importaba. El veredicto se había determinado incluso antes de que comenzara el juicio. Culpable de una sentencia de muerte en la hoguera, el castigo tradicional para la traición femenina. Mostrando un último destello de misericordia, o quizás simplemente preocupado por la opinión pública internacional, Enrique conmutó la sentencia por decapitación y ordenó que trajeran a un especialista de Francia. El verdugo francés era un experto en el uso de la espada, prometiendo una muerte rápida y relativamente indolora. El 19 de mayo de 1538, a las 8 de la mañana, Ana recibió la noticia de que su ejecución había sido pospuesta hasta el mediodía. Un golpe cruel, ya que ella ya se había preparado psicológicamente para el final. Las horas adicionales se dedicaron a la oración. Los testigos relatan que ella tomaba la comunión y durante la oración se detenía varias veces para decir: «Señor, ten piedad de mí». En un momento dado, ella juró sobre la sagrada que nunca había traicionado al rey, diciendo: «Por mi salvación, estoy libre de las cosas por las que fui condenada». Al mediodía comenzaron a sonar los tambores. Ana se despidió de sus damas, entregando a cada una un pequeño regalo como recuerdo: un libro de oraciones, un pañuelo, una pieza de joyería. «¿Recuérdame y cómo terminó?», les preguntó antes de ser conducida al cadalso. La multitud que se reunió para presenciar la ejecución fue menor de lo esperado, alrededor de 1000 personas. Había una atmósfera extraña, casi respetuosa. La mayoría de los presentes se quitaron el sombrero cuando apareció Ana, vestida de gris y carmesí, caminando con la dignidad que siempre la había caracterizado. En el cadalso, a Ana se le concedió permiso para pronunciar un último discurso. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. «Buenos cristianos, yo vengo aquí a morir según la ley, y por tanto, no diré nada en contra de ella. No he venido aquí a acusar a nadie ni a decir nada de aquello de que se me acusa. Ruego a Dios que salve al rey y le conceda que reine sobre vosotros por mucho tiempo. Porque nunca hubo príncipe más gentil ni más misericordioso, y para mí siempre fue un señor bueno, gentil y soberano». Estas palabras revelan a una mujer extraordinaria. Incluso frente a una muerte injusta, Ana no proclamó su inocencia ni atacó a sus enemigos. Fue una jugada política magistral. Al presentarse como súbdita leal hasta el final, preservó la dignidad de la corona y protegió indirectamente el futuro de su hija Isabel. Después de su discurso, Ana se quitó el manto y la gorra y se los entregó a sus damas. Uno de sus últimos gestos fue entregarle una bolsa con monedas de oro al verdugo. Pago por un trabajo bien hecho. Luego se arrodilló en el cadalso, pero se dio cuenta de que no había ningún bloque para apoyar su cabeza, como en las ejecuciones con hacha. Los cabezazos con espada exigían que el condenado permaneciera arrodillado y erguido. Una de sus damas le ató una venda sobre los ojos. Ana continuó moviendo sus labios en oración. «Jesús, recibe mi alma. Oh Señor Dios, ten piedad de mi alma». El verdugo, siguiendo la tradición francesa, empleó un truco misericordioso para distraer a Ana. «¿Dónde está mi espada?», preguntó en voz alta, aunque ya había posicionado el arma en silencio. Cuando Ana giró ligeramente la cabeza hacia la voz, el verdugo le asestó el golpe con brutal precisión. La hoja cortó el delgado cuello, separando la cabeza del cuerpo en un solo movimiento. Hubo un silencio momentáneo seguido de un suspiro colectivo de la multitud. El verdugo tomó la cabeza por los cabellos y la levantó, proclamando: «Así perezcan los enemigos del rey». Pero no hubo el habitual rugido de aprobación. En cambio, solo un murmullo incómodo recorrió a los presentes. En ese momento, el trueno del cañón resonó a través de la torre, haciendo eco a través del río Tempame. Fue la señal para Enrique Oetolo, que esperaba en su palacio de Whitehall, de que era libre de casarse nuevamente. Al día siguiente, se comprometió formalmente con Jane Seymour. 10 días después, se casaron. El cuerpo de Ana fue recogido por sus damas. Una peculiaridad brutal: no se había proporcionado un ataúd adecuado para la exreina. Improvisando, los guardias encontraron un cofre de flechas vacío donde el cuerpo de Ana, con la cabeza colocada al lado del cofre, fue llevado a la capilla de San Pedro en Vincula dentro de la propia torre. Allí, bajo el suelo de piedra, sin lápida ni marca,
Ana fue enterrada, apresuradamente, en una tumba anónima. Enrique II ordenó que se destruyeran todos los retratos de Ana, que se eliminaran sus emblemas de los palacios y que se borrara su nombre de los registros oficiales. Esta damnatio memoriali, la condena de la memoria, fue tan efectiva que hasta el día de hoy no existe ningún retrato contemporáneo autenticado de Anne Boleyn. Sin embargo, si Enrique pretendía borrar por completo la influencia de Ana, fracasó estrepitosamente. 23 años después de su ejecución, su hija Isabel ascendió al trono inglés. Elizabeth Duffy gobernaría Inglaterra durante 45 años, en un reinado considerado una época dorada. La hija superó al padre en casi todos los aspectos, y su mayor legado fue la estabilidad que Enrique tanto había buscado. En 1871, durante la restauración de la capilla de San Pedro ad Vincula, se descubrieron huesos en el lugar donde se cree que Ana fue enterrada. Entre ellos, se identificó un esqueleto femenino con una estructura ósea delicada y un cráneo pequeño, probablemente el de Ana. Estos restos fueron levantados con más dignidad. Hoy en día, el lugar de la ejecución de Ana está marcado por una simple placa de vidrio en el césped de la Torre de Londres. Cada año, en el aniversario de su muerte, sus admiradores depositan allí rosas. Para muchos, Anne Boleyn no solo representa una figura trágica, sino un símbolo de la injusticia histórica y del precio que las mujeres poderosas pagaron con frecuencia. La ironía final es que su triunfo llegó a través de la hija, a quien Enrique consideraba una decepción. Isabel I, al asumir el trono, cultivó deliberadamente características de su madre, adoptando incluso el emblema del halcón blanco de los Beans. Al enterarse del destino de su madre, Isabel nunca se casó y se declaró casada con Inglaterra. La reina virgen construyó su exitoso reinado sobre las cenizas del sacrificio de su madre. Un sacrificio que comenzó aquella gris mañana de mayo de 1536, cuando una reina caminó con dignidad hacia su muerte.